Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Para nosotros es grato ya estar en la conferencia 251 de estas conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el grupo de investigación Science Lab. También es de nuestro agrado presentar el día de hoy a nuestro ponente, el ingeniero Paolo Acuña, máster en ciencias, quien actualmente está estudiando su doctorado en Estados Unidos. Voy a leer un breve resumen de la hoja de vida para que conozcamos a Paul. Paul es ingeniero civil, graduado de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, año 2021. Hizo una estancia académica en la Universidad de Concepción en Chile por beca de excelencia otorgada por el gobierno chileno en el 2019. Tiene una maestría en ingeniería estructural en Carolina del Norte y actualmente está desarrollando su doctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, dentro de la cual ha podido ser ayudante de investigación de proyectos como del puente que nos va a comentar el día de hoy. Además, es becario del American Concrete Institute, ACI, 2025-2026, y también tiene actividades muy importantes extracurriculares, como por ejemplo, expresidente de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, asesor del capítulo estudiantil ACI y miembro de ERI y PCI. Paul, es grato tenerte el día de hoy acá, en especial habiéndote conocido en la ESPE, una universidad de excelencia en Ecuador, y también leyendo cómo estás desempeñando este doctorado de una forma extraordinaria en Estados Unidos, dejando en alto el nombre de las universidades y del país. Antes de dar paso a tu conferencia, voy a pasar a comentarios por parte del doctor Roberto Aguiar. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, la verdad es que ya prácticamente el doctor Brian Cow ha indicado todo lo de Paul. Lo único que me resta indicar es que fue estudiante de la ESPE en el año 2020 y fue uno de los mejores estudiantes del curso. En ese año tuve un curso muy bueno, excelente curso. El comandante del curso era el capitán Oscar Andachi y de ahí me acuerdo también estaba Paola Guevara, que ahorita actualmente está sacando su doctorado en la Universidad de los Andes. Fue compañero de todos ellos, el futuro doctor Paul Acuña, muy buen estudiante, por ese motivo es que yo no me atrevo a decir si fue el mejor, pero fue muy buen estudiante, porque faltaría saber las cifras, pero fue el año 2020, le di clase, tengo muy buenos recuerdos de él. No me queda nada más que agradecerle por haber aceptado dictar esta conferencia. Adelante, Paul. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a doctor Brian Kawa. Sí, realmente fue justo en el año 2020, así que me acuerdo que estas sesiones estaban comenzando y estábamos en esa transición recién hacia la pandemia, cuando todas las reuniones por Zoom eran algo nuevo y que todos estábamos ajustándonos y ahora pues, es la nueva normalidad, digamos así. Pero bueno, también nos brinda estos espacios para poder compartir el conocimiento y vernos a pesar de la distancia. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Es un honor. Es la segunda vez que estoy compartiendo aquí y esperemos vengan muchas más. Así que bueno, eso como preámbulo. La imagen que está viendo presentación, en la presentación es el puente que voy a hablar el día de hoy. Este puente se llama Hackers Island porque conecta la isla de Hackers con el resto de territorio aquí en Carolina del Norte. Eh, Durante el verano pasado, en el mes de julio específicamente, tuve la oportunidad de realizar dos presentaciones, dos papers que realizamos aquí en la universidad. Entonces, voy a hablar principalmente de eso y si es que el tiempo lo permite, pues también voy a tocar un poco en otras cosas que estamos pensando en hacer a futuro. Así que eso. Las diapositivas van a estar en inglés porque en su mayoría son las que usé para dichas presentaciones que mencionaba antes. Así que eso nada más. Vamos entonces con un pequeño preámbulo en cuanto a los materiales FRP, que por sus siglas en inglés son fibras de polímero reforzado.
Estos materiales por defecto son materiales compuestos y van a depender mucho de la dirección en la que se orientan sus fibras. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo la representación de un cable de preesfuerzo con 7 hilos y la resistencia va a venir dada principalmente en este sentido longitudinal. Entonces, por defecto es un material anisotrópico, es decir, que sus propiedades son distintas en función de la dirección en que se analiza. A día de hoy tenemos diferentes productos de FRP que pueden ser espirales, estas planchas que se utilizan para reforzar estructuras existentes. Podemos tener barras, cables de esfuerzo y también estas secciones tubulares que ya permiten hacer inclusive secciones enteras de este material. En líneas generales podemos decir que es un material alrededor de 5 veces más ligero que el acero, 5 veces más resistente que el acero y lo más importante, lo que queremos destacar es que es resistente a la corrosión, una característica fundamental como vamos a ver más adelante. Aquí también estamos viendo una imagen de un cable de preesfuerzo que se utiliza en las aplicaciones de pretensado, inclusive de posttensado, y vemos que es bastante parecido a un cable de acero, simplemente que, como mencionaba, es más resistente, más ligero, resistente a la corrosión. Si vemos una imagen microscópica, podemos observar cómo tenemos estas fibras rodeadas de esta resina epóxica que nos permite transferir las cargas entre las fibras. Dicho esto, si procedemos a analizar un ensayo a tensión que nos permita realizar el cálculo de las propiedades mecánicas que nos interesan a nosotros como ingenieros estructurales, podemos ver esta gráfica aquí que nos permite comparar los diferentes materiales. Entonces, si nos enfocamos en esta línea de color negro que corresponde a una barra grado 60 convencional de acero, tenemos esta primera sección en donde tenemos una sección elástica hasta llegar a este punto de fluencia y después, bueno, en este modelo bilineal podemos asumir que se mantiene constante. En contraste, un material de FRP, por ejemplo, que está acá en línea verde, que tiene una G por sus siglas en inglés glass, es decir, fibra de vidrio, tiene un menor módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Pero observamos que se mantiene constante, perdón, se mantiene lineal, 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 hasta que simplemente falla. Y esta es una falla muy, muy violenta, muy frágil, ¿cierto? No opuesta a esta ductilidad que vemos aquí en el acero. Lo mismo acá con un cable de carbono, fibra de carbono. Lo que podemos observar aquí es que su módulo de elasticidad claramente es mucho más alto, es un material que tiene mayor rigidez en ese sentido, bastante comparable a la del acero. Si es que observamos en modo visual, por ejemplo, aquí en el laboratorio hace poco estaba ensayando esta barra de acero. Si observamos a la sección central, vamos a ver que poco a poco esa sección empieza a reducir hasta que parte. Pero esta falla es muy, muy dúctil, nos va avisando, ¿no es cierto? La sección se va reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que falla. Es una sección que nos da mucha alerta. Por el contrario, cuando ensayamos un cable de carbono, vemos que el momento en el que llega la falla, que estaría aquí, simplemente rompe y se acabó. Y tenemos muchas, muchas piezas que se desprenden a raíz de eso. Entonces es una falla muy violenta, muy frágil. Bien, eso en cuanto al material, simplemente para tener un poco más de contexto. Ahora, permítanme pasar como tal al proyecto que había mencionado en la primera diapositiva. Entonces, esta es la ubicación del proyecto. Está localizado en la costa este de Carolina del Norte. Esta zona se la conoce como los Outer Banks. Es una zona que está bastante protegida porque tiene mucha vida marítima y también es muy apetecida para vacacionar. Entonces, esta isla llamada Hackers está conectada únicamente por este puente hacia el resto de territorio aquí en Carolina del Norte. Esta isla estuvo incomunicada hasta 1941, al menos por vía terrestre, hasta que se construyó este primer puente, que fue un puente de madera de una sola línea de circulación. Este puente fue reemplazado en 1970 ya por un puente de hormigón armado, hormigón preesforzado, hasta que en 2023 fue reemplazado por el puente que vamos a hablar el día de hoy. La principal característica de este puente entonces es que no tiene acero como material de refuerzo, sino que solamente tiene estas fibras de vidrio, estas fibras de carbono, FRP, que mencionábamos antes. Entonces eso lo convierte, ¿no es cierto?, en un proyecto icónico, un proyecto que está marcando historia aquí en el estado y también en el país.
e incluso a nivel internacional. Muchos de ustedes se preguntarán por qué tenemos que complicarnos la vida utilizando estos nuevos materiales cuando conocemos bien el acero, sabemos cómo funciona, hemos gastado muchísimos años y décadas estudiando este material. Y la respuesta se basa en gran medida a la durabilidad. Si bien el acero es un material muy confiable en muchísimos casos, cuando hablamos de estructuras marítimas que van a estar expuestas a esta gran corrosión como producto de la salinidad existente en estas zonas, vemos cómo nuestras estructuras se corroen muy rápidamente y la capacidad de cargas disminuye drásticamente. Entonces, al corto tiempo, 5, 10, 15 años, ya estamos viendo estructuras que necesitan grandes intervenciones, inclusive reparaciones después ya de 20 años. Esos tiempos de retorno son tiempos que no podemos permitirnos en estructuras de esta envergadura. Entonces, otra de las limitantes es que durante ese tiempo que ya la estructura empieza a estar deteriorada, tenemos que limitar la capacidad de carga. Entonces ya camiones grandes no pueden pasar. Esto nos limita a que no puedan, por ejemplo, acceder vehículos de emergencia grandes, camiones comerciales, lo cual tiene implicaciones, ¿no es cierto?, en el desarrollo económico de islas que dependan mucho de esto. Y otra cosa es que estos puentes construidos en los 70, 60, 80 aquí en los Estados Unidos tenían muchísima, al menos en las zonas costeras, tenían muchísimo estos vanos que son movedizos. Entonces esto tiene otra gran limitante que es la interrupción del tráfico, ¿no es cierto? Siempre estamos interrumpiendo tráfico. En la posición que se muestra en pantalla estamos interrumpiendo el tráfico de los barcos, ¿no es cierto?, que puedan pasar por aquí. Y cuando este gire y permite el paso de esas embarcaciones, vamos en cambio a prevenir el paso de vehículos. Entonces siempre estamos causando inconvenientes en ese sentido. Otra cosa es que aquí estamos viendo que vano es hecho de acero, ¿no es cierto? Entonces, si solo con el material de refuerzo observamos esta corrosión, imagínense una estructura que es enteramente de acero. Entonces, eso tiene también muchas limitantes en el aspecto de durabilidad. Esta es otra imagen que vemos en uno de esos puentes, visto desde abajo esas ah, secciones de losa. Es en otro puente, pero que está apenas a unos 2 kilómetros del puente que veíamos anteriormente. Y vemos esa gran corrosión que existe, ¿no es cierto? Entonces, durante años hemos estado estudiando esto. En NC State hemos hecho bastantes estudios en ese sentido. Se han ensayado vigas para poder evaluar la aplicabilidad de estas fibras de vidrio, fibras de carbono. Y la industria en general también, ¿no es cierto?, ha estado trabajando muchísimo, muy arduamente en este sentido y han ya desarrollado diferentes guías y códigos de diseño. Tenemos el nuevo ACI 440, tenemos estas especificaciones de AASHTO que son una guía, todavía no a nivel de lenguaje mandatorio, sino a nivel de recomendación como guía. Ok, entonces podemos pasar a las características generales del proyecto. Es un proyecto de 1 kilómetro de longitud con 28 vanos que oscilan entre 30 a 50 metros y este puente ya permite tener una libertad en este sentido de el vano de navegación. No vamos a interrumpir el paso porque ya tenemos esta elevación para que las embarcaciones puedan pasar continuamente. De igual forma, vemos este sentido, estos planos en cuanto a la distribución del puente. Entonces, inicialmente teníamos dos puentes en realidad. Acá está la sección del vano movedizo, conectan con una isla y después teníamos otro puente. Ahora tenemos un solo puente que diverge a un costado de los puentes anteriores y vemos acá en la elevación cómo tenemos esta libertad de paso justamente en este sentido. Otra característica es que acá tenemos aguas que son muy superficiales, entonces el dragado tiene que ser constante para permitir el paso justamente en ese canal de navegación. Esta imagen me gusta mucho porque permite ver los diferentes miembros que intervienen en la construcción. Entonces tenemos en la parte izquierda el puente existente antes de que empiece el puente nuevo, ¿no es cierto? Que como mencionaba antes, en realidad son dos. Este primer puente más pequeño conecta con la isla y después el siguiente con este vano que es movedizo. Este puente fue dejado después de que se terminó la construcción del nuevo puente como un acceso de pesca para las personas locales. Es una gran fuente de recreación. Y este puente sí que fue enteramente demolido. Ahora, si nos enfocamos en el puente nuevo, vemos esta
Lo que estamos viendo aquí no es el puente como tal, sino es un puente provisional que construye el contratista para poder, a partir de ahí, facilitar las obras de construcción. Entonces vemos, por ejemplo, aquí como tenemos dos grúas a partir de cual se izan estas vigas, ¿no es cierto?, para colocarlas en su lugar. Tenemos las pilas que corresponden a la fundación, diferentes columnas para darle la elevación necesaria. Y esta imagen aquí también me encanta. Podemos ver una imagen más cercana aquí de cómo estas vigas grandes de 78 pulgadas de alto, alrededor de 160 pies de longitud, muy pesadas, muy grandes, son traídas por medio de embarcaciones por la vía intercostal del Atlántico. Se traen 10 vigas al mismo tiempo para evitar tener que traerlas vía terrestre. Materiales, todo, como mencionaba, reforzado enteramente con fibras de vidrio y fibras de carbono. Y bueno, esto habíamos mencionado antes estas características. Aquí vemos estos armados de columnas, de cabezales. Aquí estamos viendo las camas de pretensado antes de que se proceda a vertir el hormigón. Vemos una gran cantidad de estribos para estas vigas que son todas pretensadas con fibras de carbono. Ahora vamos a ver un poco la estructura. Vemos acá unas pilas cuadradas con sección de 600 por 600 milímetros, alrededor de 37 metros de profundidad. Tenemos estas columnas de sección circular, alrededor de 1 a 1.2 metros de diámetro. Tenemos estas vigas que son pretensadas con fibras de carbono, tres tipos con diferentes alturas que oscilan entre 30 a 50 metros de largo. La losa es completamente reforzada con fibras de vidrio. Podemos ver aquí el mallado con un espesor de 203 milímetros. Estas dimensiones, si es que les parecen un poco extrañas, es porque están convertidas de pulgadas. Entonces, en pulgadas sí que son números cerrados. En cuanto a la construcción, como mencionaba, muchas de estas vigas fueron entregadas por embarcaciones. El proyecto se completó 10 meses antes de lo previsto, lo cual es una meta increíble porque al ser el primer proyecto que contaba con este material de refuerzo, tenían muchas incertidumbres cuando todo comenzó, pero en realidad se logró sortear todo de la forma adecuada y ha sido un verdadero éxito. Entonces se comenzó en septiembre de 2021, se terminó en diciembre de 2023, la fase de construcción. Aquí podemos ver, antes de que se procedan a las tareas de demolición, justo cuando acabó el puente nuevo, unas semanas antes de que se abra al público en general. Eh, Otra cosa es que este puente durante la construcción tuvo un moratorio de 6 meses y eso implica que durante 6 meses del año no se podía construir. Esta limitación no se podía construir en el agua, debo hacer esa declaración. Esta limitación está asociada a que la vida marítima dentro del agua aquí es muy, muy valiosa, entonces a nivel ambiental había esa protección. Algunos de los principales desafíos que se encontraron, las barras, por ejemplo, de los estribos, tienen aquí estas diferentes geometrías, ¿no es cierto?, que son más complejas y más difíciles de lograr. En acero no tenemos ese problema porque en el sitio podemos doblar los aceros sin ningún inconveniente, pero debido a la producción, el tipo de producción que tiene el FRP, no se puede hacer eso. Entonces tenemos que desde el inicio generar la geometría definitiva. Entonces ahí requiere muchísima coordinación entre el diseñador, el contratista, el fabricante. Es algo bastante a tomar en cuenta. Y dentro justamente de ese tema, por ejemplo, aquí en estas grandes cabezales, vemos que en un principio teníamos estas vigas, perdón, estas barras tipo C, largas, ¿no es cierto? El fabricante después mencionó, yo puedo hacer esta sección, pero no puedo tener una sección tan larga en cuanto a ese tramo recto. Entonces aquí estábamos limitados por una cierta longitud. Entonces ahí hubo que cambiar esos diseños para tener dos barras C en los extremos y después un traslape con una barra recta. Entonces, eh, pequeños criterios que marcan una gran diferencia. A día de hoy ya hay otros fabricantes que sí podrían realizar esa barra inicial, pero en ese momento sí que fue una limitante. Otros aspectos a considerar es que en un principio se tuvo bastante agrietamiento, sobre todo en la parte final, en las caras finales de las pilas y de otros elementos preesforzados. Esto está relacionado a un efecto que se llama Hoyer Effect. Es porque los cables de preesfuerzo al estar tensionados
una vez que se vierte el hormigón y se suelta, quieren regresar a su estado inicial y entonces se expanden, ¿no es cierto?, dentro del concreto y causan esos esfuerzos de tensión. Con el FRP es más crítico que con el acero porque la adherencia que tiene estas fibras de carbono es mejor. Entonces, eso genera más esfuerzos dentro de una distancia menor. Otros detalles aquí a considerar es que, por ejemplo, en un principio estos cables se dejaron dos por fuera de la zona de confinamiento, generando estos conflictos. Este es un detalle que el Departamento de Transporte aquí en Carolina del Norte lo realiza todo el tiempo con acero. Entonces, básicamente se quiso hacer un símil, pero no funcionó. Entonces, esa distinción también fue necesaria hacer. Pequeños, nuevamente, detalles que hay que ir considerando para ir mejorando esos diseños. En cuanto a lo que se usó para poder levantar las vigas, ¿no es cierto? Usualmente se utilizan estos cables doblados de preesfuerzo, pero como no queríamos tener ningún tipo de acero, entonces se terminó optando por acero inoxidable como una decisión, este, al menos temporal, porque la idea es que a futuro se pueda tener otro sistema que sea enteramente hecho de FRP también para poder levantar estos elementos. Acá algunas publicaciones en caso de que estén interesados en leer un poco más a detalle del proyecto, les puedo compartir más adelante, todos son de acceso libre. Y aquí también quería mencionar que el proyecto realmente fue un éxito. Este proyecto tuvo 28 vanos alrededor de 1 kilómetro de longitud, enteramente reforzado con fibras de polímero reforzado. Y a raíz del éxito del proyecto, el Departamento de Transporte de Carolina del Norte ha decidido emprender un nuevo proyecto que se llama el Alligator River eh, Bridge, que está ubicado cerca, como pueden ver aquí, del puente anterior, pero es un puente de alrededor de 5 kilómetros de longitud con 135 vanos. Este puente va a estar enteramente reforzado con fibras de polímero reforzado en su subestructura, es decir, esas pilas que veíamos antes, y su losa. Entonces, la construcción de este puente en realidad comenzó ya en este verano, así que va a ser un poco más larga, eso sí, tomará unos 3 años, pero va a ser otro proyecto realmente sorprendente aquí en Carolina del Norte. A nivel de discusión y conclusiones, vemos cómo el uso de estas fibras de polímero reforzado es una técnica factible, eficiente, sustentable y mucho más duradera en el tiempo y que puede ser aplicada a estos proyectos a gran escala. Entonces, este puente nos permite ver que podemos alcanzar estos ah, niveles de diseño de 75 años como periodo de retorno con una mínima manutención gracias al uso de estos materiales de fibra de polímero reforzado. Y claro, este tipo de logros son solo posibles mediante un trabajo conjunto de muchísimas personas, de muchísimas empresas, ¿no es cierto?, que están comprometidas con la calidad y con el avance, con la innovación. Otra cosa que quería mencionar es que la comunidad realmente abrazó este proyecto como una insignia y está muy orgullosa. Tuve también la oportunidad de asistir a la ceremonia de inauguración, donde se hizo una ceremonia muy emotiva para abrir este puente. Como mencionaba, es una isla que históricamente estuvo relegada hasta la construcción de esos puentes y durante años ha sido un puente de muchas complicaciones para ellos, que ha traído una serie de inconvenientes y ver ahora un puente insigne que conecta con su localidad es realmente algo muy emotivo. Como parte de esa ceremonia se permitió que el habitante con más edad de la isla, Houston Salter, pueda ser el primero en cruzar. Tuvo ese honor con una ceremonia hecha por los Marines. Y como mencionaba antes, este primer tramo del puente antiguo se dejó como un acceso peatonal para que la gente pueda realizar sus actividades de pesca y de esparcimiento dentro de esta zona. Ok, aquí tres imágenes también de que nos dejó esa ceremonia. Tuvo bastantes buses escolares también con escuelas locales que pudieron hacer el cruce. También fueron de los primeros después de Houston. Ok, entonces esa sería la primera presentación que quería compartirles. La segunda, que también tuve la oportunidad de presentar en este verano pasado en la conferencia de FRP que se realizó en Lisboa, Portugal. Aquí se listan los colaboradores. Realizamos con Taylor Broadbeck, una colega aquí en la Universidad de NC State, y con mi advisor, el profesor Rudy Seracín.
Algunas diapositivas se comparten con la anterior presentación, entonces esas las voy a pasar más rápido. Vemos nuevamente el proyecto, la importancia de por qué tenemos que usar materiales alternativos. Y bueno, entonces, al proyecto a nivel de investigación tiene varias áreas, ¿no es cierto?, de enfoque. Hoy nos vamos a enfocar en el área de caracterización de material. Y dentro del área de caracterización de material también tenemos varios tipos de ensayos. Hoy vamos a enfocarnos en la resistencia de las esquinas, de los dobleces de las secciones con FRP. Estas secciones se utilizaron en las pilas cuando utilizábamos fibras reforzadas con carbono. Y aquí vemos una imagen justo en la cama de pretensado. Vemos cómo las espirales están alrededor de estos cables de preesfuerzo antes de que se proceda a vertir el hormigón. Y también tenemos ese mismo inconveniente, o ese mismo detalle, por así decirlo, en las camas de pretensado cuando vamos a hacer nuestras vigas. El concepto del ensayo existente para realizar el análisis de la resistencia en esta sección, en esta esquina, viene dado por este concepto de tener dos bloques de hormigón que van a ser coloquialmente empujados por estos gatos hidráulicos hasta lograr la falla justamente en esa zona. ¿Por qué esa sección es más débil que el resto? Se debe a este distorsión, ¿no es cierto?, que existe en las fibras. Vemos cómo las fibras están orientadas de una forma adecuada, de una forma recta, y cuando llega al tramo, ¿no es cierto?, de esta esquina, esas fibras empiezan a distorsionarse y eso nos genera que tenga una reducción bastante considerable en la resistencia. Entonces, cuando tenemos secciones con estos dobleces, no es adecuado dar la resistencia de ese material como la resistencia de una barra recta, porque no es así. Entonces, este es el concepto del ensayo ASTM D7914. Tenemos los dos bloques de hormigón, colocamos una espiral dentro de él y también lo reforzamos un poco para evitar problemas de agrietamiento por temperatura principalmente. Procedemos después a vertir el hormigón y cuando estamos listos para ensayar, esto es como se ve la fase final. Entonces tenemos estos dos gatos hidráulicos. Hemos utilizado dos en este caso para prevenir problemas de rotación. Utilizamos placas para garantizar que se aplica la carga uniformemente. Tenemos estos LDTs que capturan el desplazamiento relativo entre los bloques. Y también tenemos aquí strain gauges que capturan las deformaciones unitarias. Si todo sale bien, este es el tipo de falla. Uno de esas patas, ¿no es cierto?, de las espirales sale del concreto y falla justo donde empieza este doblez, esta esquina. Un criterio fundamental aquí es que tenemos que realizar un debonding, es decir, prevenir que haya adherencia en uno de los costados para que la falla se produzca exactamente donde empieza ese doblez. Y aquí hemos realizado eso en el lado continuo para que no haya tampoco influencia de estos traslapes en el otro costado. Acá vemos otra imagen de cómo se ve la instrumentación justo antes de empezar el ensayo. En lugar de strain gauges, aquí hemos colocado extensómetros que también capturan las deformaciones unitarias. Y nuevamente aquí es el tipo de falla que observamos anteriormente. ¿Qué parámetros obtenemos, perdón, de este ensayo? Obtenemos la resistencia en esa esquina como la fuerza última sobre el área y la reducción que se da cuando comparamos la resistencia en ese doblez comparado a la resistencia en una barra recta, ¿cierto? ¿Ok? Cuando hacemos un ploteo de los desplazamientos versus la carga, observamos un comportamiento bastante lineal. Este de aquí es el desplazamiento relativo entre los bloques, por eso tiene un poquito de no linealidad hacia el final, pero cuando observamos la gráfica de las deformaciones unitarias que están capturadas exactamente en el material que estamos ensayando, vemos cómo es muy, muy lineal. Sin embargo, observamos bastante variabilidad y es parte de los problemas que vamos a discutir más adelante. Entonces, cuando hacemos una gráfica con las rupturas de estas barras, podemos ver que en promedio tenemos una resistencia de 29.1 kilonewtons con una desviación estándar de 4.8.
Y un criterio que se usa usualmente es el promedio menos 3 veces la desviación estándar. Así marcamos un límite inferior. Sin embargo, en este caso, el fabricante nos reportaba un valor de 58.3. Y esto tiene sentido porque el fabricante no estaba reportando esa reducción que se produce por este doblez. Estaba reportando la resistencia de una barra recta. Esto es 25% de la resistencia de la barra recta, lo que estamos obteniendo experimentalmente. Entonces, imagínense si ustedes diseñan con un valor que en realidad debía haber sido 75% menos. Es bastante, bastante crítico. Entonces, el estándar ASTM para fibras de vidrio nos menciona, o mejor dicho, menciona, ¿no es cierto?, esta problemática. Dice que debería ser mayor al 60% de la resistencia de, de una barra recta que se menciona en la tabla 3. Y también en esta tabla 4 nos menciona los diámetros mínimos que debería tener ese doblez. Repito, esto es para fibras de vidrio, no para fibras de carbono, que es lo que estábamos ensayando nosotros. Para fibras de carbono todavía no tenemos un ensayo, entonces, perdón, un estándar ASTM, y es lo que nosotros estamos ayudando a recolectar información en ese sentido. La geometría también merece ser estudiada más a profundidad porque debe ser dentro de un rango de más o menos 5 grados cuando tenemos esta ortogonalidad aquí, y también medir ese diámetro del doblez acá. Entonces, en base a investigaciones anteriores, hemos visto que la relación que debe existir entre este radio de curvatura y el diámetro de la barra debería ser por lo menos mayor a 3. Sin embargo, la relación de aspecto R sobre D que teníamos en las espirales del puente Harkers era de 2.2. Y esto es porque al no existir todavía estándares que nos determinen el pormenor de cada uno de los procesos, en este caso utilizó una normativa japonesa que tienen este como el límite inferior de 2.2. Entonces, en cuanto a las fases experimentales, esta fase que he mencionado detalle hasta este momento es la fase 1, con un R sobre D de 2.2 de las espirales del puente. Después hicimos una fase número 2 en la que ya pedimos al fabricante que nos entregue lo mismo, pero nuevas especímenes con un R sobre D de 3 para poder comparar. Y finalmente también ensayamos unos cuantos estribos de fibra de vidrio también para poder tener esa comparación. Entonces, acá las propiedades que nos dictamina el fabricante en cuanto a diámetro, área y la resistencia garantizada. Esta fase 2 tuvo espirales que eran un poco más grandes porque la geometría cambió en función de lo que le resultaba más conveniente al fabricante para poder entregarnos lo más rápido posible esas barras, pero el concepto es el mismo, dos bloques unidos por la espiral y que vamos a empujar a través de estos gatos hidráulicos. Esta es una secuencia cuando tenemos un ensayo exitoso para esta fase 2, el cual desafortunadamente no siempre fue el caso. Aquí vemos cómo falla justo cuando empieza este doblez, y cuando lo ponemos de vuelta vemos cómo es una sección que estaba dentro del bloque de hormigón, pero que estaba completamente sin adherencia, gracias a ese recubrimiento que teníamos mientras preparábamos el ensayo. Sin embargo, en muchísimos ensayos tuvimos este caso. Entonces teníamos rotaciones debido a estas excentricidades que se producían e intentamos de todo. Intentamos usar diferentes tipos de soluciones e inclusive utilizamos estas eh, como placas esféricas que permiten contrarrestar la rotación. Aún así, seguíamos teniendo ese resultado y vemos cómo entonces es un ensayo muy, muy, muy sensible a pequeñas distorsiones, lo cual no es adecuado porque este es un ensayo que debería ser implementado como caracterización de material y debemos obtener resultados rápidos, confiables, consistentes. Imagínense para un proyecto de gran escala con cientos de lotes tener que ir por ese problema, no puede ser. Entonces, cuando hacemos la comparación, tenemos la primera fase en estos puntos azules, una segunda fase con estos triángulos rojos y una tercera fase en las X verdes. En realidad, esta fase 3 debería ser mucho mejor si vemos que hemos subido relación R sobre D, pero en realidad vemos que
si bien hay un cierto aumento, no es tan significante. Entonces pasamos de 38% a 42%. Y la segunda fase, que debería ser lo mismo, porque teníamos el mismo R sobre D, ya bajó también. Entonces, nuevamente, vemos cómo es un ensayo muy, muy, muy sensible, que no nos está brindando resultados tan consistentes. Y esto es algo que consistentemente se ha reportado en la literatura, con ensayos previos. Entonces, ya un grupo de investigación en esta publicación de Mohamed y otros ha sugerido adoptar este nuevo ensayo, ¿no es cierto?, en el que solo tenemos una barra tipo L y al tener solamente una sección es un ensayo mucho más factible, más sencillo, está todo concéntrico, nos evitamos de este tipo de excentricidades y también podemos acomodar básicamente cualquier diámetro, cualquier sección, porque con que tengamos una longitud suficientemente larga para poder garantizar este anclaje en la parte superior y una pata también suficiente larga para garantizar el anclaje al concreto, estamos bien. Entonces, esa es la nueva fase que nosotros vamos a hacer ahora. Básicamente, repetir todos estos ensayos con esta nueva configuración y esperamos que eso nos dé la solución que estamos buscando. Y con eso estamos también en conjunto trabajando para que con ASTM se pueda publicar un nuevo estándar en el que ya se utilice este ensayo. La motivación de ensayar esos últimos eh, estribos de fibra de vidrio se debió a que en otra investigación realizada por otro estudiante en el laboratorio se estaban ensayando estas vigas a corte reforzadas con fibras de vidrio y varias de esas vigas al momento de fallar rompían exactamente en la esquina del estribo de fibra de vidrio. Una vez más, destacando la importancia de ensayar esta característica. Entonces ensayamos 5 de esos estribos de fibra de vidrio, nuevamente un comportamiento lineal, con una mucha menor desviación estándar. En este caso, cuando hacemos el promedio, con el promedio menos 3 desviaciones estándar, vemos cómo no hace que baje tanto ese límite inferior. Sin embargo, el fabricante reporta en sus hojas de diseño que la resistencia es de 58.1, es decir, está acá arriba. Ellos sí reportan la resistencia de dobleces en fibras de vidrio y aún así vemos cómo es menor lo que estamos obteniendo experimentalmente. Tenemos esta ecuación que viene de ensayos de la normativa japonesa que se utiliza para predecir la resistencia que tiene uno de estos dobleces de fibra de FRP cuando tenemos esta relación R sobre D. Y para las fibras de carbono vemos que funciona muy bien porque cuando hacemos la comparación entre la predicción de la normativa versus el resultado experimental para las fibras de carbono, obtuvimos una relación de 1.0, es decir, lo que prevenía esta ecuación es exactamente lo que estamos obteniendo. Sin embargo, los resultados en realidad no son tan alentadores en cuanto a la resistencia como tal, entonces tenemos que hacer un poco más de investigación en ese sentido. Como discusión y trabajo futuro, el radio hemos visto que tiene muchísima relevancia y que diferentes métodos alternativos son necesarios y que la investigación futura tiene que enfocarse en la geometría de estos dobleces y en garantizar ensayos que sean consistentes cuando se lo realiza en un gran número. De igual forma, si tienen curiosidad de leer un poco más acerca de las dos presentaciones que he hecho, aquí tenemos estos dos papers que presentamos en la conferencia, que también se los puedo compartir para que puedan leerlo. Y para finalizar mi presentación, quería también hablar un poco de los temas futuros que vamos a hacer ahora, especialmente de uno, en este caso, en honor al tiempo, porque no quiero extenderme tanto. Y básicamente esta es la continuación a gran escala de la influencia de los ensayos con estos estribos, ¿no es cierto?, de FRP. Estamos ensayando esta resistencia aquí. ¿Por qué? Porque estos estribos se utilizan como la resistencia corte de estas vigas pretensadas, preesforzadas con FRP. Entonces,
Como ustedes sabrán, nuestras normas de diseño para la resistencia a corte, eh, estamos, ¿no es cierto?, siempre contando con la resistencia del concreto más la resistencia por el acero de refuerzo. En este caso no tenemos acero de refuerzo, entonces tiene que venir por el acero, perdón, por el refuerzo de FRP. Y cuando utilizamos el acero convencional, utilizamos nuestra fluencia, pero en este caso, al no haber fluencia, ¿qué resistencia utilizamos? No podemos utilizar, como estamos viendo, la resistencia de una barra recta, porque, como les mostraba en esta imagen, una barra puede fallar exactamente en el doblez, y eso es muy, muy, muy crítico en cuanto a las asunciones que hacemos de diseño. Entonces, estos proyectos que estoy mencionando aquí, el NCHRP, son proyectos de nivel nacional que se realizan aquí en Estados Unidos. Estos dos primeros ya están completados. Entonces, el primero es una guía de diseño para diseñar vigas pretensadas con sistemas de fibras de carbono. El segundo es básicamente lo mismo, pero ahora con cables de refuerzo de acero inoxidable. Ambos proyectos tienen la gran iniciativa de contrarrestar esta gran corrosión que estamos observando en zonas costeras, en zonas donde el invierno realmente afecta porque se tiene sales que se colocan para evitar la congelación. Y este proyecto que todavía está activo es, digamos, lo que va a complementar esos dos proyectos anteriores, porque van a dar los lineamientos para diseñar el diseño auxiliar, que ellos llaman diseño auxiliar porque involucra estribos, acero, perdón, refuerzo transversal y refuerzo que se utiliza en otro tipo de secciones. Por ejemplo, en estas vigas pretensadas tenemos un reforzamiento más concentrado hacia los extremos, porque ahí tenemos los grandes esfuerzos a través de la zona de anclaje. Varios autores han ensayado ya estas vigas con esta consigna, por así decirlo, pero hay ciertas limitantes y por eso es que los ensayos que queremos realizar son de gran relevancia. Primero es que muchos de estos ensayos son bastante académicos, es decir, se ensaya una vez que estamos después de la zona de transferencia, es decir, después de que ese acero, ese cable de preesfuerzo está completamente adherido al hormigón. Y otra es que estamos, por ejemplo, usando estas secciones más gruesas acá, que sí, puede ser que en la práctica también se utilicen, pero estamos viendo que muchos de los otros proyectos no lo utilizan. Entonces, queremos ensayar algo que se está usando constantemente en la práctica para ver cómo eso está comportándose. Vemos otros ensayos que acá también he ensayado unas vigas tipo ASTO. Y otra cosa aquí también es que estas vigas generalmente no son muy altas. Entonces, cuando tratamos elementos que son más profundos, que van a ser más convencionales en puentes ya más que cubren vanos más largos, tenemos que considerar efectos, ¿no es cierto?, en función de eso, los famosos size effects que se llaman. Tenemos otras vías que se han ensayado también con hormigón post-tensado. Y entonces, en lo que he estado trabajando en los últimos meses es desarrollar estos modelos para determinar nuestra matriz. ¿Qué parámetros queremos ensayar? ¿Qué secciones queremos ensayar? Y hemos acompañado eso con algunos modelos analíticos. Queríamos en un principio ensayar las vigas más profundas que utilizaron en el puente, pero dada la gran resistencia a corte que tenemos, no podemos romperla en el laboratorio si aplicamos una carga hacia el extremo para generar una carga de corte en nuestro diagrama de cortante. Entonces, tuvimos que optar por ensayar esta viga de 54 pulgadas de profundidad, que es la viga más pequeña que se utilizó en el puente, pero que es mucho, mucho más grande que cualquiera de las otras vigas que se han ensayado anteriormente. Y además fue la viga más utilizada también en el proyecto. Entonces, para eso desarrollamos muchísimas casos, ¿no es cierto?, para ir ensayando cuál es la mejor alternativa. Y esta gráfica inferior lo que sugiere es que en un principio estábamos queriendo colocar nosotros también el soporte un poco más hacia adentro para salir de esta zona que ya no tiene, ¿no es cierto?, los otros efectos porque tenemos más refuerzo, ¿no es cierto?, por esa zona de anclaje, y también porque en esta zona nuestros cables de preesfuerzo todavía están dentro de la zona de transferencia.
Entonces queríamos tratar de alejarnos lo más posible de ahí para estar en una zona donde ya esos cables están completamente adheridos al concreto. Sin embargo, la decisión final terminó siendo que no, queremos ensayar la realidad, no queremos, muchos ensayos ya han sido enfocados exactamente en la parte académica, ahora queremos ensayar un poco más lo que realmente se está haciendo en la práctica. Y en la práctica, indudablemente, siempre vamos a tener este mayor refuerzo en los extremos, justamente para controlar estos grandes esfuerzos debido al anclaje. Déjenme ver, debido al tiempo creo que voy a ir un poco, no tan a detalle en estas gráficas, pero muestran Hola, las Paul, ¿cómo diferentes estás? opciones, ¿no es cierto? ¿Perdón? Perdón interrumpirte. No, no te preocupes por el tiempo. Si deseas, puedes continuar nomás, no hay un límite. Ok, ok, perfecto, buenísimo. Ok, entonces, básicamente lo que nos estaba limitando en nuestros ensayos es la capacidad que tienen nuestros actuadores aquí en el laboratorio. Entonces nos habíamos limitado que no queríamos pasarnos de 600 kips, porque después de 600 kips empezamos ya a entrar en una zona que para fines de seguridad dentro del laboratorio no nos conviene del todo. Entonces aquí hemos ensayado, perdón, hemos considerado el uso de estribos que están espaciados a 10 pulgadas, a 12 pulgadas, a 24 pulgadas de diferentes fabricantes. Entonces vemos cómo, por ejemplo, me voy a enfocar en este US con este 10 pulgadas, que es este de aquí. Si vamos a uno de 24 pulgadas, la resistencia, claro que baja considerablemente. Pero esto viene dado porque los requerimientos de diseño para el acero actualmente nos piden, en función del esfuerzo de corte, que puede ser de determinar si queremos que el espaciamiento sea o 12 o 24. Em, entonces conviene ensayar justamente esos límites que tienen ciertos criterios de AASHTO, por ejemplo, en este momento, hacia el acero y ver cómo eso se comporta cuando se traslada al FRP. Y acá vemos en cambio la relación que existe entre la carga que se requeriría para fallar esa viga a flexión versus la carga que se requeriría para fallar esa viga a corte. ¿Por qué necesitamos eso? Porque si estamos haciendo un ensayo a corte, no queremos que nuestra viga nos falle a flexión. Entonces lo que queremos en un mundo perfecto sería que este factor sea lo más alto posible, es decir, que nuestra viga sea muy resistente a flexión para que realmente ensayemos solamente el corte. Entonces ahí es cuando uno empieza en este juego, ¿no es cierto? De qué variables quiero ensayar, qué variables necesito mover para llegar a una matriz que sea lo más efectiva posible, porque al final de cuentas estamos limitados también por un tema de tiempo, de espacio, de presupuesto. No podemos ensayar un gran número de elementos cuando ya se tratan de estos elementos grandes, porque estas vigas van a ser de 50 pies de largo, alrededor de 30 metros más o menos. Entonces, no podemos darnos el lujo de producir muchas. Vamos a hacer 3 de estas y necesitamos sacar 2 ensayos porque vamos a ensayar cada extremo. Entonces, otro análisis que estábamos haciendo es, queremos al momento de ensayar colocar uno de los soportes hacia el extremo y el otro hacia adentro para que este extremo quede en cantilever y por ende no sufra ningún tipo de esfuerzo. Ustedes ven aquí el diagrama de corte, nos diría que después de esto ya no tenemos esfuerzos en esta zona. Nuevamente, sí, sería el caso ideal. Sin embargo, al momento de que yo junto más esos soportes, también tengo más posibilidades de que me falle flexión eh, en este sector, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente entramos en un juego. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué no queremos hacer? Otra opción en un momento fue, queremos colocar más refuerzo aquí para que en determinado caso ese tramo central no falle. Y la respuesta nuevamente terminó siendo, no queremos ensayar nada que no sea lo que se hace realmente en la práctica. Entonces, esta opción a la final del día también fue dejada de lado. Y lo que decidimos al final de cuentas fue mantener los espaciamientos aquí en el centro e ir variando simplemente eh, un extremo. Entonces, cada extremo va a determinar un tipo de viga que tenemos en el mundo real. Entonces, un extremo va a ser ensayado tal cual como en el puente, el otro extremo va a ser con un espaciamiento de 12 pulgadas, el otro extremo con 24 pulgadas,
y así sucesivamente, y variando también el tipo de fabricante. El tipo de falla entonces sería o lo que esperamos al menos, es tener una falla de corte claramente aquí, con una grieta dominante, y después rotar la aplicación de la carga aquí y tener otro tipo, es decir, fallar los dos extremos, pero ya sin este mayor refuerzo en el centro. ¿Cómo podemos conseguir eso? Podemos aplicar ciertas fuerzas que nos permitan contrarrestar ese corte, ¿no es cierto?, en el extremo. Y después realicé otros criterios para determinar cuál es el mejor um, vano de corte, shear span, porque ustedes saben que si es que yo coloco esa carga muy cercana a mi apoyo, es decir, lo más cercana que yo quiera aquí, va a ser cada vez más resistente a corte, pero ahí ya va a dejar de comportarse como una viga como tal, sino va a empezar a ser una viga profunda, es decir, con efectos ya eh, de arco, ¿no es cierto?, donde tengo que utilizar ya otras metodologías de diseño, de strut and tie. Entonces, los diseños están completados, no les comparto tampoco más detalles, porque esto sí que todavía no hemos publicado, no tenemos nada, y tenemos la iniciativa de que sea algo bastante innovador, bastante con mucha repercusión, pero los planos están finalizados, y si todo sale bien, vamos a producir estas vigas en las próximas semanas, y la idea es ensayarlas a final de año y después poder compartir los resultados que van a ayudar a diseñar de mejor manera estas estructuras. Eso es lo que les tenía preparados para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, y estoy gustoso de responder alguna pregunta en caso de que la tengan. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paul, en realidad a ti por el tiempo, por la presentación. Muy interesante los proyectos que están desarrollando. Y tenemos las preguntas por parte de los asistentes. Bien, nos dice, ¿tienen limitaciones estas barras para doblarse, por ejemplo, en los estribos, ligaduras y longitudes de anclaje? Sí, 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 sí. De hecho, cada fabricante usualmente tiene una ficha técnica en la que te restringen qué tipo de geometría ellos pueden lograr sin problemas, y cuáles serían las limitantes en función de eso. Claramente, el fabricante al final del día le interesa que su producto sea competitivo en el mercado, entonces tiene muchas discusiones con los diseñadores, con los constructores, para que puedan realmente realizar secciones que se construyen, que se diseñan con normalidad. Entonces, no es algo que termina siendo tan limitante, pero sí que tiene que haber esa coordinación, porque por ahí puede haber ciertas secciones que no se pueden hacer. Y lo principal es que, por ejemplo, cuando tenemos una sección C, tenemos un doblez y luego otro doblez. Si tuviéramos después de eso otro doblez que entra, ellos lo llaman un re-entrant corner, que es como tener dos diferentes tipos de orientaciones de esquinas de un solo tramo. Eso es lo que todavía no pueden solucionar ciertos fabricantes. Otros ya lo han logrado. Perfecto. También nos preguntan sobre el comportamiento ante cargas dinámicas y fatiga, por ejemplo, en estos materiales y si han medido adherencia de las barras y el hormigón. Sí, muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Esa es otra de las grandes limitantes. Eso es lo que no nos gusta hablar. La parte dinámica es realmente una limitante, porque como no tenemos esta ductilidad dentro de las características como tal de material, eso nos limita el uso de este tipo de materiales en zonas sísmicas. Entonces aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, se está dando mucha apertura al uso de materiales de FRP, pero en la costa este, porque no tenemos demanda sísmica. En la costa oeste, de momento no. Se utilizan estos materiales como refuerzo, eso sí, es decir, una técnica de wet layup que va alrededor de las columnas, por ejemplo, con eh, estas mallas de fibra de carbono para dar mayor confinamiento. Por ejemplo, es algo similar a cuando se hace un concreto alrededor de una columna que está deteriorada, pero con FRP. La fatiga está muy bien estudiada, esa sí que está bien estudiada.
no tiene problemas de fatiga cuando tratamos de fibra de carbono. Por eso es que es lo que se utiliza para realizar preesfuerzo. Ah, y el anclaje, me preguntaba el anclaje. O sea, me imagino que es la adherencia, ¿no es cierto?, al concreto. De igual forma, no hay problema en cuanto a la fibra de carbono. Ciertas fibras de vidrio han tenido algunos inconvenientes y esto se debe a que la fibra de vidrio puede tener diferentes tipos de acabados. Entonces tiene un acabado que se llama sand coated, es decir, que tiene una como arenita en el contorno para mejorar esa adherencia. Hay otros tipos de acabados, unas que se llama grooved, es decir, que tiene unos como anillitos, que también, esa es más parecida a como es el acero convencional. Y así hay varios tipos, ¿no es cierto? Entonces cada uno trata de mejorar, porque la fibra de vidrio sí tiene algunos problemas en cuanto a la adherencia, pero más que nada en los extremos. Entonces, por ejemplo, por eso es que para fines de preesfuerzo utilizamos fibra de carbono, no de vidrio. Perfecto, Paul, muchas gracias por las respuestas y bueno, hay mensajes de felicitación y de que es una excelente presentación la que acabas de dar el día de hoy. Antes de finalizar, quisiera pasar a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Eh, Solamente felicitar al futuro doctor Paul Acuña. Excelente conferencia. Qué gran nivel de la conferencia. Yo me siento orgulloso de que ese haya sido nuestro estudiante en la ESPE. Excelente. Estoy muy contento con su presentación y quisiera yo pedirle que si tiene un poco de tiempo, esos artículos que ha escrito, por favor, los pase a español para publicarlos en nuestra revista internacional de Ingeniería de Estructuras, en la que realmente publicamos es en español. Eh, Ahí está. Ahora quiero dar la palabra a la doctora Anita Gabriela Aro, que acaba de colocar un chat. Doctora Anita, por favor. Buenas noches, doctora Yari, buenas noches con todos los participantes. Bueno, simplemente resaltar el mensaje que les había colocado, siempre muy orgullosos de Paul. Él fue a brillar literalmente allá en la NC State University, tomó la oportunidad y qué alegría siempre escuchar sus conferencias y todas las metas, todos los objetivos que va logrando. Así que como ecuatorianos siempre muy orgullosos y siempre siga adelante, Paul. Y ustedes también siempre muchas gracias por organizar estas conferencias y por estar presentes aquí en el país, fortaleciendo, elevando el conocimiento en lo que es la ingeniería estructural, la ingeniería sísmica. Gracias, doctora Ayar, y gracias a todos. Es importantísimo que esté aquí presente la doctora Ana Aro, porque ella también obtuvo su doctorado en la Universidad de Carolina del Norte. Y algo más importante que los dos, tanto el doctor Paul Acuña como la doctora Anita Gabriela, tuvieron el mismo tutor que le tuvimos aquí en el Ecuador, al profesor Seracino, enseñándonos un poco de métodos numéricos, un poco de lo que él trabaja, de esto de aquí, de la fibra de carbono. El doctor es autoridad mundial en esa temática. Estamos muy complacidos, muy orgullosos y quisiera, cuando tenga los primeros resultados, que va a ensayar sus vigas en diciembre, quisiera en enero, febrero, que nos presente los resultados. Son vigas muy grandes. Yo la una le vi que era de 1,30 m de alto y si no me equivoco tenía unos 45 metros de longitud. Entonces, mira, Dios mío, esas vigas, interesa volver a ver cómo esos ensayos. Es verdad que como es una tesis doctoral, nos presente lo que pueda presentar. No me queda nada más, muy contento, muy agradecido y muy orgulloso de usted. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Sí, para mí es un verdadero honor realmente estar aquí, así que las veces que ustedes me inviten, yo siempre estaré gustoso y para mí también es un verdadero honor haber sido educado por usted, por la doctora
Ana Aro, por todos en la ESPE. Realmente es una educación de calidad que resalta a nivel internacional sin ningún inconveniente. Excelente, Paul. Antes, bueno, dame un segundo, voy a compartir mi pantalla. Déjame compartir. Bien, un certificado de reconocimiento y agradecimiento también a la difusión de tu conocimiento y tu valiosa participación en este espacio. En realidad, minutos previos a las conferencias siempre conversamos y es muy bueno el aporte que están haciendo ya. También es inspirador para los estudiantes de la ESPE y de las diferentes universidades que nos acompañan el día de hoy acá para buscar oportunidades fuera del país, de mejorar, de aprender y tal vez en algún momento también de retomar al país y difundir esos conocimientos. Así que, Paul, una brillante conferencia, felicitaciones, éxitos en tu carrera profesional, en tu vida personal. Y el día de hoy te damos este certificado con el tema que nos has presentado, Puentes sin corrosión, como un caso de estudio y con los nuevos retos de FRP. Firma mi persona, Brian Cagua, como coordinador de la red de Science Lab y siempre bienvenido a este espacio para dar conferencias y para aportar. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan lunes a lunes, nos motivan a seguir llamando a nuestros amigos, colegas, generando esta red de conocimientos que actualmente también tenemos los videos en YouTube. Vamos a ir completando otros videos previos en esta plataforma. A medida de lo que van pasando los días, estamos siempre actualizando estos videos para que estén también al alcance de todos nosotros. Paul, tal vez algún comentario final de tu parte em, para despedirnos. Claro, nada, una vez más decirles muchas gracias por la oportunidad. Yo la verdad estoy impresionado de cómo con su temple han continuado con este ciclo de conferencias. Creo que no seré el único que fielmente después observa las sesiones en YouTube cuando no puedo asistir de forma presencial o bueno, al menos por Zoom. Así que muchas gracias por su entusiasmo y siempre un placer compartir con ustedes. Perfecto, Paul. Que tengan una buena noche, pasen muy bien. Hasta un próximo lunes. Buenas noches.